Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eli Ruiz de Romaile Bienes Raíces. Pues continuando con el tema del programa anterior, no sé si lo recuerdan, era un tema donde nos hacíamos la pregunta de si rentar inmuebles es negocio y en el cual visualizamos varias características de lo que sí es, de que sí es negocio. Ahora, este programa vamos a hablar de una de las figuras importantes, una de las dos figuras importantes en este tema, que viene siendo el arrendatario. En este programa indicaremos los 3 puntos más relevantes que debemos de considerar del arrendatario para poder rentar la propiedad. Comenzamos. En el programa anterior de Rentar es negocio, comentamos y determinamos que la actividad de rentar propiedades indudablemente es una actividad económica de negocio muy redituable y que por lo mismo debemos siempre considerar 3 puntos básicos para rentar nuestros inmuebles. Esto es básicamente como recordatorio para todos los arrendadores cuando van a rentar sus inmuebles. Rentar, siempre hay que rentar con una base de un buen contrato. Un contrato que tenga las cláusulas necesarias, no las suficientes, las necesarias para que ustedes puedan proteger física y jurídicamente el inmueble. Otro punto también muy importante es que si voy a rentar mi propiedad, tengo que estar consciente de que debo de invertir en el mantenimiento de mi propiedad. Como cualquier otro negocio, va a tener de alguna manera costos de operación y esos hay que incluirlos también dentro de lo que es este negocio. Y por último, el tercer punto que determinamos para nosotros ver la renta como negocio es de alguna manera tener una administración adecuada de nuestras rentas. Como todo negocio, debemos de considerar que dentro de esos negocios va a haber personas. Todo negocio requiere recurso humano, requiere personal para que opere ese negocio. Y de esta manera también, a la hora que nosotros visualizamos que necesitamos personal, pues nosotros tenemos que hacer el llamado de reclutamiento con requisitos específicos de lo que necesitamos para nuestro negocio. Y en este negocio de las rentas, el recurso humano importante para nosotros es el arrendatario, los arrendatarios. Y al igual que comentamos con los dueños de las propiedades, los arrendatarios también tienen derechos y obligaciones. Voy a anotar primero los derechos y las obligaciones y después vamos a determinar cómo es importante que nosotros determinemos los requisitos de las personas que queremos adentro, como cualquier negocio que determina los requisitos del personal, del recurso humano, de las personas que van a estar adentro de este negocio y van a hacer posible que ese negocio dé todo recurso financiero y se pueda de alguna manera avanzar. Las obligaciones de los arrendatarios son 3 muy importantes. Primero, una obligación del que renta la propiedad es que debe de utilizar y cuidar el inmueble como si fuera suyo. He escuchado algunos comentarios de que, ay, ¿para qué lo cuidas o para qué lo arreglas si no es tuyo? No, es obligación tuya cuidar el inmueble. 2. Segundo, hay que respetar todas las condiciones que de alguna manera se contemplaron en el contrato y que tú al firmarlo estuviste de acuerdo y las estás aceptando. Esa es otra obligación. Y tercero, una obligación consecuente del uso del bien es que tú pagues en tiempo y forma la renta. Ahora, ¿cuáles son sus derechos? Bueno, el derecho importantísimo del arrendatario es que utilices
y disfrutes el inmueble con privacidad, con tranquilidad, con libertad y con mucho respeto por parte del dueño del departamento. Ese es un derecho. El que tú no seas dueño del lugar donde vives no le da derecho al dueño que pueda llegar a molestarte si tú no has dado ningún motivo para que te moleste. De hecho, hay unas partes en el contrato donde dice que el dueño tendría derecho a entrar a su propiedad para revisar cómo la estás utilizando, pero también contempla el contrato que de alguna manera pues te tiene que avisar y tienen que acordar el día que puede él entrar o su representante inmobiliario. Entonces, uno de tus derechos importantes es que no te mortifiquen a la hora de que estés viviendo allá adentro. Otro es que la propiedad la recibas en óptimas condiciones de uso. O sea, tú no tienes por qué aguantar goteras o aguantar grietas o aguantar cosas que inclusive puede de alguna manera dañar tus propiedades o dañar inclusive a los tuyos. Y otro derecho que también es muy importante es tener una buena atención en tiempo y en forma de la administración de tu renta. Tienen que cobrarse en sus tiempos, de alguna manera es obligación del dueño de la propiedad o del inmobiliario que administre avisarte con tiempo que ya va a ser el vencimiento, todo automáticamente con respeto. De alguna manera, si el arrendador y el arrendatario obedece esos puntos que hemos estado comentando, las rentas fluyen de una manera muy amigable y no tiene por qué haber conflictos durante todo el tiempo que dure la relación de renta. Ningún conflicto. Ahora bien, como en todo negocio, debemos de tener muy claro qué tipo de empleados queremos en nuestro negocio y de igual manera a la hora de querer rentar, tenemos que tener bien claro qué tipo de personas queremos dentro de nuestra propiedad. En el programa anterior mencionamos el perfil calificado, pues el perfil calificado se determina cuando nosotros como arrendadores, tenemos bien claro qué tipo de personas queremos adentro de nuestra propiedad. El tener clarísimo qué queremos y qué no queremos de las personas que van a ocupar nuestra propiedad es anticipar muchísimos problemas, es prever que no vaya a haber conflictos y de alguna manera proteger esa relación de contrato de renta que queremos que dure el tiempo que nosotros hayamos acordado. Pero, ¿qué se tiene que hacer para redactar o enlistar los requisitos de renta en ese perfil arrendatario que para mí sería el ideal, el cual va a ocupar mi casa o mi departamento? ¿Cuáles son los puntos que yo debo de considerar? De entrada, todos los que tú consideres que debes o que te gustaría tener en ese arrendatario. Algunos, como ejemplo, te puede servir el que digas, pues, cuántas personas, qué número de personas, cuántas personas quieres adentro de tu propiedad. Si quieres que sea una persona sola o si quieres que sea una familia, si quieres que fumen o que no fumen, que sean jóvenes o que sean adultos mayores, solteros, divorciados, que tengan niños o que no quieras niños adentro de la propiedad, que tengan mascotas, cuánto gana, dónde trabaja, cuáles son su familia, va a tener aval, no va a tener aval. Son muchísimos puntos que debes de considerar
para tú de alguna manera definir el perfil de arrendatario que para ti es correcto para tu propiedad. Estos puntos antes mencionados sobre si quiero que sea una familia o una persona soltera o cuáles son sus amistades, son exclusivamente para rentar casas o departamentos. Pudiésemos decir los que he determinado, sí, están como muy específicos a yo saber exactamente qué quiero que vivan en la propiedad si es un departamento, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿y si yo rento locales, oficinas o bodegas o terrenos inclusive? ¿También me tengo que preocupar por un perfil arrendatario? La respuesta es sí. En este caso, si mi negocio es rentar inmuebles comerciales, yo tengo que definir qué tipo de actividad comercial quiero que esté en mi bodega, saber quiénes son los dueños de ese negocio, saber si ese negocio de alguna manera tiene recursos financieros como para saber que van a tener dinero para pagarme la renta, desde cuándo está constituida esa empresa. Aquí lo que tenemos que llegar a la conclusión que así sea yo rente un departamento o yo rente una nave industrial, tenemos que tener bien determinado qué requisitos queremos que cumplan las personas que están interesados en nuestra propiedad. Pero, ¿qué hay que hacer o cómo empiezo o cómo lo hago para poder obtener información de la persona interesada antes de que entre a mi casa? Aquí vamos también a enlistar, desde mi punto de vista, 3 puntos básicos y muy relevantes para redactar el perfil arrendatario. Básicamente, tenemos que tener bien claro qué tipo de personas vamos a querer y qué vamos a aceptar o qué vamos a rechazar de esas personas para decirles que sí le rentamos o que no le rentamos. ¿Cuáles son los 3 puntos relevantes en este tema para determinar los requerimientos de renta? Uno de ellos es obtener la mayor información posible de los interesados en mi propiedad. 2, es investigar la información una vez que ya de alguna manera la recabamos. Y tercero, un punto muy interesante y muy importante, pero a la vez difícil para tomar decisiones con los interesados en rentarme, es la intuición. Y precisamente en este último punto es donde se vuelve muy interesante la actividad de decidir a quién sí y a quién no le dejo mi propiedad. Me despido, cuando menos en este momento, y no se olviden de seguirme en mis redes. Denme like, por favor, entren a mi Facebook, entren a mi Instagram, compartan el video si les es útil y nos vemos para el próximo programa. Gracias. Bye.